Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, en el contexto actual donde a nivel mundial todos estamos confinados en pruebas, en crisis sanitaria, amenazando nuestras vidas, donde la economía mundial está en la cuerda floja y ni se diga la salud que está en este momento en jaque mate. Es muy normal encontrar comentarios de personas que en vez de aportar soluciones, se dedican a sembrar zozobra y odio. Además de echarle la culpa a otros, escuchamos comentarios que Dios tiene la culpa, que lo que nos acontece es además culpa de Dios, que no le importa el dolor humano, es más, que Dios se divierte viéndonos sufrir. Hoy, a la luz de la palabra, miraremos qué nos dice la Biblia acerca de estas afirmaciones. En la Biblia ocurrió una tragedia en la época de Jesucristo, cuando Pilatos, queriendo hacer un acueducto subterráneo para Jerusalén, los encargados de la obra se encontraron con una edificación emblemática de Jerusalén, que era la torre de Siloé. Y habían dos aspectos que los encargados de la obra le presentaron a Pilatos, que por cierto era de un carácter déspota y tirano, que no escuchaba razones, solo sus propias razones. Y llegó el ingeniero de la obra y se presentó y le presentó a Pilatos los dos panoramas. Un panorama era dar un giro subterráneo, dar un giro en el acueducto para no pasar por debajo de la torre de Siloé. Esto acarreaba más tiempo, más mano de obra y más dinero. Y la otra era seguir como venían y pasar por debajo de la torre. Esto acarreaba tener el peligro de afectar los cimientos de la torre. Teniendo en cuenta que el piso de Jerusalén, su estabilidad estructural en el suelo era de un 30% arcilla y un 70% arenoso. Dicho en otras palabras, el terreno era inestable. Yo no soy ingeniero, pero mi sentido común me dice que si yo afecto los cimientos de una construcción con el agravante de estar en un terreno inestable, conclusión de la operación, corre riesgo de caerse. Y como era de esperarse, Pilatos no escuchó y ordenó que se siguiera por debajo de la torre de Siloé. Ahora surge una pregunta: ¿por qué el encargado de la obra le hizo caso? Por una razón: si usted a Pilatos no le obedecía, él lo mataba. Ese era el pequeñito detalle. ¿Qué pasó después? Se cayó la torre de Siloé y murieron 18 personas. En esa sociedad de la época farisea, legalista, en donde le tocó vivir a Jesucristo, como era en ese entonces Jerusalén, no faltó el que dijera: un castigo de Dios. Fueron 18 pecadores, merecían morir. Otros decían: Dios tiene la culpa. Y el peor de los rumores: nacimos para sufrir. Y es por eso que Dios nos hace sufrir. Pregunto, en este caso, ¿quién tuvo la culpa? ¿Dios o el hombre del gobierno que no escuchó? El hombre del gobierno. Pero sin embargo, muchos le echaron la culpa a Dios. Vamos a ver en Lucas 13, 4 al 5, qué dice la palabra. Y dice así: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, aquí está hablando Jesucristo, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis.
igualmente. Hermanos, hoy el mensaje de la charla que traemos es: ¿Dios tiene la culpa en las tragedias? Siguiendo este panorama que acabamos de exponer, en esta época de tragedia, de dolor, de lágrimas, de luto, de zozobra, hay una pregunta que surge en nuestros corazones constantemente en la actualidad. ¿Dios es culpable de las tragedias? Dios lo creó todo. Y dice la palabra en Génesis 1, versículo 13, en la parte B. Dice que Dios lo creó, lo que creó era bueno. Ojo, bueno, en gran manera. Dios es el creador por excelencia. Vive creando. Un pintor que hace artes con sus cuadros, ¿qué se la pasa haciendo? Pinturas. Un músico, ¿qué se la pasa haciendo? Pues música. Y un atributo de Dios es ser creador. Él tiene un plan de creación para todo. Él tiene en su plan crear a su imagen y semejanza al hombre, con capacidades de pensar, de llorar, imaginar, pero sin los atributos que son solo para Dios, como la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Estos atributos solamente son de Dios, pero los otros los tiene: llorar, pensar, imaginar. Dios creó al hombre además con la capacidad de pensar y tomar libremente sus decisiones. Él no creó robots. Él en su creación nos dio la facultad de decidir, lo que Martín Lutero llamaría más adelante y muy seguido en sus intervenciones como el libre albedrío. Entonces Dios nos crea con el libre albedrío, capacidad de decidir. Y aparece en la obra de Dios el tentador, la serpiente antigua, y tienta a Eva. Y Eva, en su libertad de tomar decisiones, decide no hacer caso a Dios y desobedecerle a Dios. Y sabiendo aún lo que se le venía, aún sabiendo que desobedecía a su creador y que pecaba. ¿Por qué Dios no lo impidió? Sencillo, porque Dios le había dado a sus seres creados, hombre y mujer, le había dado el libre albedrío, que es la decisión de decidir con un sí o con un no. Dios sabía que esto sucedería, claro que sí, pero eso, para eso Él tenía ya su plan de salvación. Y muchas personas se podrán preguntar: si lo sabía, entonces ¿para qué los creó? Ahora yo le pregunto, ¿qué dirían, qué le responderían a ustedes los hermanos Wright, inventores del avión en 1903, si usted viaja al pasado y les dice a los hermanos Wright, inventores del avión, que están trabajando en 1903, que en el año 2001, o sea, ciencia ficción para ellos, en el año 2001, en el 11 de noviembre, 108 años después, unos hombres sin Dios estrellarían en 2 edificios unos aviones de su invención y morirían 2.992 personas. ¿Qué creen que le contestarían los hermanos Wright? Simplemente seguirían en su invento, porque el deseo del inventor no es hacerle mal a la humanidad, es hacerle bien a la humanidad. Así que ellos seguirían. Así también es el deseo de Dios, hacerle bien a la humanidad, porque Dios
siempre lo que creó es algo bueno en gran manera. Nos lo dice Génesis capítulo 1, versículo 31 en la parte B. Dice que Dios lo que creó era bueno en gran manera. Aún sabiendo lo que sabía posteriormente que ellos desobedecerían. Él ya tenía preparado la promesa de un Salvador. Génesis 3:15, cuando le dice a la mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Otro ejemplo de estos es el caso cuando el niño le pregunta a la mamá, mamá, ¿por qué usted y papá se separaron? ¿Sí ve, mamá? ¿Por qué no me pidieron permiso para nacer? Yo no tuve que nacer. Yo no pedí nacer. Es que cuando los padres de este joven que está enojado porque sus papás no le pidieron permiso para que él naciera, en el momento que lo estaban haciendo, no pensaron que se iban a separar, y menos pedirle permiso a él, porque no había nacido. De esto salen muchos interrogantes, muchos además, pero es mejor que sigamos con el tema de hoy. Y volviendo al tema en el Edén de Adán y Eva, ellos desobedecieron. ¿Dios lo pudo evitar? Sí. Entonces, ¿por qué no lo evitó? Precisamente porque Dios nos dio la libertad de elegir. Nos dio el libre albedrío. Porque si no nos deja elegir, entonces Dios no sería Dios, sería un tirano. Y Él no es un tirano. Hermanos, todos los seres humanos en lo espiritual y en lo humano estamos regidos por leyes. En lo espiritual hay una ley, no matarás. Y es usted quien decide si mata o no. Es una prohibición espiritual. Sin embargo, también es una prohibición humana. No matarás. Es un límite humano. Ahora, si usted mata, ¿quién decidió matar? Usted. La persona. Pero uno escucha exclamaciones ante estas tragedias como murió, lo mataron por culpa de Dios. Él no lo impidió. No, es que no es culpa de Dios. Pasó porque alguien en su libre voluntad, en su libre albedrío, tomó la decisión de matar o no. ¿Fue una tragedia? Sí. ¿Culpa de Dios? No. Cuando usted quiere sacar el permiso de conducir un automóvil, usted va a la oficina y le preguntan y le hacen pruebas en donde usted debe demostrar que conoce los límites del transporte, que conoce los límites de velocidad como mínimo. Pero si usted, después de que le dan el permiso, toma su automóvil a una velocidad de 300 kilómetros por hora en una vía que máximo es de 100 kilómetros por hora y se estrella, se muere. ¿El que manejaba el auto conocía los límites de velocidad? Sí. ¿Fue una tragedia? Sí. ¿Culpa de quién? Sin embargo, uno escucha personas reclamándole a Dios. ¿Por qué ocurrió esto? Dios tiene la culpa. Dios sí puede obrar un milagro, claro que sí. Pero ¿quién en su libre albedrío no obedeció los límites de velocidad que tenía? Cuando violamos los límites, corremos el riesgo, hermano, en tropezar y pecar por desobedientes. En Éxodo 20 encontramos los 10 mandamientos. Son 10 límites
para el cristiano. Pero usted decide si obedece esos límites o no. Pregunto, ¿Dios tiene la culpa en las tragedias cuando usted no obedece los límites? Sin embargo, escuchamos quejas contra Dios. Somos como hombres con libre albedrío, somos constantes violadores de todos los límites, sean espirituales o humanos. Y si la tierra está como está, es porque nosotros la echamos a perder, porque Dios nos dio una libertad que mal usamos. Génesis 3:16 dice en la palabra, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vamos por partes. Dice en la parte A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Las mujeres que son madres, ¿tuvieron esos dolores? Claro que sí. No era, quiero decirle una cosa, no era el plan de Dios que usted tuviera esos dolores. ¿Tiene la culpa Dios? No. ¿Quién provocó esos dolores como consecuencia del pecado? Adán y Eva, porque desobedecieron en el Edén. Sigue diciendo el versículo, y tu deseo será para tu marido. O sea, habrá contención por tomar el dominio del hogar entre ellos dos. Sigue diciendo el versículo, él se enseñoreará de ti. Quiere decir que tendrás pleitos con tu marido. No es el plan de Dios que nos la pasemos peleando en un matrimonio. Pero por causa del pecado se descompuso este diseño. Génesis 3:17 dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Ojo, escuchen, maldita será la tierra por tu causa. Le está hablando a Adán. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermanos, esta tierra que usted y yo pisamos está maldita. La prueba se las presento. Los terremotos, los tsunamis, los huracanes, los deslizamientos de tierra, las fallas geológicas, las lágrimas de los damnificados, el dolor, todo está aquí. ¿Culpa de quién? ¿De Dios? ¿Quién pecó para que la tierra fuera maldita? Adán y Eva. Entonces, ¿culpa de quién? Y hay muchas veces que escuchamos personas echándole la culpa a Dios de esto. Señor, ¿por qué permites esto? Es la exclamación más común. Es que tú, Señor, eres malo. ¿Por qué malo? Él no fue el que pecó. Dice Génesis 3:17 en la parte E, maldita será la tierra por tu culpa, Adán. Algunos se preguntarán, pero eso pasó en el Edén, pero yo que tengo la culpa de esto en la actualidad. Y yo se lo respondo con otro ejemplo. Es como cuando viene el joven y le dice a la mamá, tengo mucha hambre, mamá. Y la mamá le dice, yo también. Hijo, no hay con qué comer porque su papá se fue y nos dejó sin nada. Y el niño le responde, yo no tengo la culpa que mi papá se haya ido. Y es donde yo le digo a usted, mi hermano que me escucha, el niño no tiene la culpa. Y eso es cierto. Pero como el papá los abandonó y los dejó sin nada,
el niño está sufriendo las consecuencias del abandono del papá. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Génesis 3:17 en la parte E dice, maldito será la tierra por tu culpa. Y le estaba diciendo a Adán, padre de los hombres. Y nosotros como hijos de Adán llevamos las consecuencias del error de nuestros padres en la creación. Génesis 3:17 en la parte F dice, con dolor comerán de ellos, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Se está refiriendo, con dolor comerás de la tierra todos los días de la vida. Y está maldita. Pregunto, ¿todos los días no se batalla para conseguir el pan diario? ¿O ustedes los alimentos, solo con tronar los dedos, ya tienen el alimento? Unos batallan más que otros por conseguir el alimento, pero se batalla. Génesis 3:18 dice, espinos y cardos te producirá. ¿Quién? La tierra. En Colombia, hermanos, según el último reporte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las tierras más productivas en Colombia, de primer lugar a último lugar, está el departamento del Bichada como primer lugar, que tiene los mejores suelos para producir en el país. En el segundo lugar encontramos al departamento de Antioquia, sigue el departamento de Meta, luego el departamento de Magdalena y Córdoba. Después, en el sexto lugar, viene el departamento del Cesar, sigue Cundinamarca, Bolívar, y en el noveno y último lugar está Sucre y Santander. Pero me voy a centrar en el departamento del Cesar, que está en el sexto lugar. ¿Y por qué me voy a centrar en ese departamento? Porque medianamente yo conozco el departamento y puedo hablar de él. Hay una parte en el Cesar que es una región llamada La Paz Cesar. La tierra allá produce algodón, las palmas oleaginosas, o sea que son palmas que contienen aceite. Es además el primer productor nacional de la semilla de palma africana y el segundo productor nacional de arroz. También existe una amplia extensión de cultivos de frutas. La Paz, Cesar, tierra fértil. Sin embargo, usted llega a Bosconia, Cesar, y la tierra poco y nada produce. Produce sí espinas y cardos. Aquí vemos que como en algunos lugares produce, en otros lugares más arribita no produce. No está produciendo la tierra. Eso quiere decir que la tierra está sufriendo un deterioro. ¿Cuántos saben que la tierra se está deteriorando por culpa del calentamiento global? ¿Cuántos saben que esto es cierto? ¿Culpa de quién? Usted puede decir, bueno, pastor, teóricamente es que los gases del efecto invernadero generadas por las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón y la remoción de bosques, estas emisiones impactan el balance climático global causando efectos adversos sobre las condiciones para la supervivencia de la vida del planeta. Sí, ese verso que me acaba de echar es verdad. Yo no lo discuto, sí. Pero esto es consecuencia, mi hermano, de lo que pasó en el Edén. Porque si los huéspedes del Edén, Adán y Eva, administraron mal la tierra que se les dio, nosotros como sus hijos hemos sido peores
administradores de la tierra que nos tocó, que aparte de eso ya venía maldita, por cierto, y terminamos de dañarla. Génesis 3:18 en la parte B dice: comerás cardos y plantas del campo. Esto nos está diciendo que la tierra, por culpa de Adán, está sufriendo un deterioro, porque todo lo que Dios creó para nosotros era bueno en gran manera. Pablo dice en la carta de los Romanos capítulo 8 versículo 20: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Mire lo que dice el versículo: la creación fue sujeta a vanidad. ¿Vanidad de quién? De aquellos que vieron, consintieron y pecaron, queriendo ser igual que Dios. Y vanidad en el hebreo significa literalmente algo que no cumplió su propósito, algo que se frustró. Hermanos, cuando usted se traza objetivos para realizar y le salen mal, ¿cómo se siente? Pues frustrado. Es decir, que la creación se frustró también, porque no cumplió su propósito, porque no cumplió el propósito para el cual Dios la creó. No porque Dios lo haya creído, sino por causa de la desobediencia de Adán y Eva en el Edén. Pero esa misma creación frustrada, porque no cumplió el propósito, tiene una promesa. Y es en el mismo libro, en la misma carta de Romanos, en el capítulo 8, versículo 21 y 22, dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ahora vamos por partes. Dice en Romanos 8:21 en la parte A: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. Aquí está la promesa de redención que Dios nos hizo en Génesis 3:15, cuando le dijo a la mujer: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, desde el mismo momento del pecado del Edén, ya estaba la promesa de salvación del Mesías. Romanos 8:21 en la parte B dice: y la libertad, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mire la magnitud de esta promesa, que se confirma también en Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Dicho en otras palabras, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Miremos ahora Romanos 8:22. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cuando una mujer está a punto de dar a luz, le duele terriblemente, grita, se retuerce y no le importa quién está alrededor. Hermanos, la tierra está gritando de dolor y se está retorciendo de dolor. Estoy hablando metafóricamente, pero la tierra tiene dolor y gime y se mueve. Y en ese movimiento ocurren cosas que nosotros llamamos y hemos llamado tragedias, como la del
un terremoto, como tragedias como la de un tsunami, tragedias como la de un deslizamiento de tierra. Pero sigamos con Romanos 8:22. Y lo voy a decir en la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT. Dice, todos sabemos hasta ahora que hasta ahora toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. Hermanos, vamos descubriendo que la caída en el pecado, en el Edén, no solamente afectó al hombre, sino que afectó a toda la creación. Ahora yo pregunto, ¿de todo esto que sucede, tiene la culpa Dios? Mi conclusión es no. La creación fue sujeta a vanidad. ¿Vanidad de quién? Del hombre. Como nos dice Romanos 8:28. O sea, toda la creación se frustró con este pecado de desobediencia de Adán y Eva. Y esta frustración sigue degenerándose, o sea, sigue creciendo a través de la historia y sigue creciendo aún hoy. Y hoy está a un nivel incalculable y sigue creciendo, porque los niveles de deterioro, de corrupción y de descomposición no se van a detener. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva. Ellos fueron los culpables de todo esto. No fue culpa de Dios, como muchos le echan la culpa, porque el pecado del hombre es la causa de los desastres naturales. Pregunto, ¿la crisis mundial en que hoy está el mundo es una causa natural? Sí, porque si le hacemos la trazabilidad a todo esto que está pasando, viene de la naturaleza. ¿Culpa de Dios? Mejor sigamos. Pero lo más trágico de todo esto, que la humanidad ha recibido como herencia una tierra maldita, y que como herencia ha recibido una creación frustrada como consecuencia del pecado de Adán y Eva en el Edén. Lo más trágico no es solo la enfermedad y el sufrimiento. Lo más trágico es la muerte. Muerte significa separación. Se murió, o sea, se separó. ¿De qué? Del cuerpo. La muerte tiene dos direcciones. Una es la muerte espiritual y la otra es la muerte corporal. Romanos 6:23 en la parte A dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, pecó, murió espiritualmente, se separó de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué fue lo que les pasó a Adán y Eva? Pecaron, murieron espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Se separaron de Dios, pero también murieron físicamente. Aunque quiero decirle que la muerte física, hermanos, no estaba en el plan de Dios. Él nos había hecho eternos en este cuerpo. Pero por causa del pecado del Edén, ya tenemos que morir físicamente. Porque la paga del pecado es muerte, física y espiritual. Sigamos en Romanos 8:23. Y dice, y no solo ella, está hablando aquí de la tierra, sino que también nosotros mismos, o sea, nosotros los cristianos, somos los que gemimos. Sigue diciendo el versículo, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención. O sea, redención, el rescate, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, Pablo decía en Romanos 7:18, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¡Oh, miserable de mí! Eso es gemir. ¿Cuántos de ustedes no se lamentan cuando fallan? Y se preguntan, ¿hasta cuándo, Señor, terminará esta lucha? ¿Y sabes cuándo terminará? Cuando te mueras. Por eso Pablo dice, la creación gime. Pero nosotros también, y esperamos, tenemos una esperanza de ser rescatados de este cuerpo por el Señor. Dice Génesis 3:19, diciéndole Dios a Adán y a Eva, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Les está diciendo específicamente a Adán, ya te dije que morirías si me desobedecías. Y efectivamente morirás, porque yo te saqué del polvo, y al polvo vas a morir. Ellos tuvieron muerte espiritual y muerte física, y nosotros heredamos eso. Vamos a volver al polvo por causa del pecado en el Edén. Génesis 3:23 y 24 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Y Romanos 6:23 dice, aquí lo dice Pablo, porque él entendió muy bien esto en Génesis. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte. Y una conclusión que sacamos es que la muerte física y espiritual son las peores maldiciones que tenemos por causa del pecado en el Edén. Y si algo tenemos seguro en esta vida es la muerte, que a algunos no les gusta, no les llama la atención, pero tarde que temprano vamos a volver al polvo. El problema es que usted ni yo sabemos cuándo va a ser eso. Por eso tenemos que estar preparados y vivir la vida sabiamente de la mano de Cristo Jesús. Por eso cuando ocurren tragedias, muchas personas le echan la culpa a Dios porque no quieren aceptar. Y lo más probable es que también ignoren que esto no viene de Dios. Esto viene del pecado del Edén. Pregunto, ahora estamos en un planeta que está en crisis. ¿Quién lo metió en crisis? ¿Dios o nosotros? En algunos países llamados muy civilizados, en vez de promover la cuarentena, ellos permitieron eventos masivos, desfiles, carnavales, porque ellos no tenían miedo a la pandemia. Bueno, ¿qué culpa tiene Dios de eso? Si son en este momento los países más contaminados. ¿Se acuerdan de la torre de Siloé que leímos al principio del mensaje en Lucas 3, 4 al 5? El mandatario de esa época, en su negligencia, autorizó algo que causó una tragedia. Estos mandatarios actuales autorizaron algo que se convirtió en tragedia para su país. ¿Culpa de quién? ¿De Dios o del hombre? Y esos países llamados muy civilizados
que ahora sus dirigentes negligentemente autorizaron eso, han causado una tragedia nacional que inclusive ha afectado a países que se han cuidado. ¿Qué culpa tiene Dios de esto? La Biblia dice en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿No lo estamos viviendo con las personas que violan la cuarentena? Ven el mal y no se esconden, pero reciben el daño, porque muchos de ellos han sido contaminados. Y algunos han salido contagiados, porque no se han escondido y reciben el daño. Pregunta, ¿culpa de quién? ¿De Dios o del hombre? Hermanos, Dios no tiene la culpa de las tragedias que ocurren. Dios nos dio libre albedrío para dar un sí o un no. Hay que ser temerosos con Dios respecto a nuestras decisiones. Que todo lo que hagamos, dice Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos sea para complacer a Dios y no para complacer a los hombres. ¿Usted qué cree? ¿Que estos gobernantes que autorizaron a ciertos grupos a hacer desfiles y carnavales solamente para complacerlos a ellos, o sea, para complacer al hombre, no tienen el cargo de conciencia por la tragedia que está viviendo su país y aparte de eso otros países por culpa de ellos? Esa negligencia que ocasionaron, como en la torre de Siloé. ¿Usted no cree que después de pecar, de haber muerto espiritualmente y ser echados del Edén, Adán y Eva no se pasaron la vida lamentándose de la negligente decisión que tomaron en su libre albedrío de desobedecer a Dios y perdieron todo? ¿Qué creen, que ellos no se lamentaron? En Colosenses 3:24, en la parte B dice, lo que es a Cristo es a quien serviremos. Lo que es a Cristo es a quien serviremos. Las tragedias sí ocurren y seguirán pasando, pero Dios no tiene la culpa. Él no es el causante. Romanos 5:18 en la versión Palabra de Dios para Todos dice, así como el pecado de Adán trajo la condenación a todos los seres humanos, así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios para la vida de todos. La pregunta es, ¿en cuál de estas dos partes quieres entrar a la eternidad? ¿En la condenación o en la aprobación de Dios? La Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy, mi hermano, conociste una verdad de Dios, en donde Él, aunque a todo se le echa la culpa, Él no tiene la culpa, siendo culpable otros. Hermano, es el momento de decidir en qué lado quieres estar, en la condenación de la ignorancia o en la aprobación de Dios, conociendo la verdad. Yo hoy te invito a que repitas conmigo esta oración. Perdón. Perdón, mi Señor, porque contra ti he pecado en ignorancia, haciéndote culpable de sucesos de los cuales vienen de la maldición desde Edén. Yo quiero estar en aprobación de Dios,
por toda la eternidad. Por eso, mi Señor Jesucristo, tú que eres el único camino, te acepto como mi único Señor y Salvador. Te ruego que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y séllame con el Espíritu Santo. Y yo me comprometo a honrarte, a alabarte y glorificarte por el tiempo que me queda de vida. En el nombre del Señor Jesucristo he orado. Amén y amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.